en ti mentras camiño pola beiriña do mar. Xe vou escoitando o ruxido dos que che levan a gaña. E ali arredor desa praia que o nome lle deu a teula, as ondas berran na néboa que sempre... Boas noites, deportivistas. Estamos unha semana máis no programa Calienta que Sales, onde vos comentaremos nun breve resumo todas as novidades do Deportivo e as incidencias da semana. Tamén agradecer esta semana a Óscar La Magia Martínez, xogador do Club Deportivo As Pontes e presidente do Club Deportivo Marte. E, nunha sección nova no programa, das gracias a Gabi, máis coñecido en Fisterra como Bebeto, socio da Peña Deportivista de Fisterra e representante dos Rapacollóns. Estes son os invitados da semana. ¡Comezamos! O Deportivo regresou aos adestramentos apenas 18 horas despois do partido. Como é habitual, a sesión foi de alta intensidade para os futbolistas que o sábado non actuaron de inicio. Ademais da meta fabrilista Alberto, estiveron Lucho, Balín, Adri Castro, Claudio Bobí, Héctor, Lara, Nacho e Rui Costa. Tras un quentamento con un rondo, o corpo técnico dispuso dun circuito físico e fútbol en espacio reducido, de alta calidade. Os titulares Santo Pontevedra tiveron gimnasio e pasaron a continuación sesión de fisioterapia en tarefas de recuperación. Pola súa parte, Miku, Derek e Keko seguiron co seu plan de readaptación física. O Depor descansou o luns 7 e o martes 8, onde regresaron aos adestramentos o mércores ás 10:30 en Abegondo. O xoves, Fernando Vázquez fixo hincapié no traballo ofensivo de cara ao partido deste domingo, 13 de decembro, en Abanca Riazor, ante o Real Club Celta B, ás 5 na Televisión de Galicia. Así, tras un quentamento e rondos, o técnico deportivista dispuso no campo 3 de unha tarefa de ataque con centros e remates a portería. Un partido a 3/4 partes no campo 2 puso o punto final aos adestramentos sobre o céspede. Keko e Derek realizaron traballo específico e onte estiveron con Fernando Vázquez os fabrilistas Adri Castro, Juan Rodríguez e o meta Alberto. Hoxe venres a plantilla citouse de novo ás 10:30 da mañá. Esta mañá, só Keko Gontán quedou a marxa do grupo, con adestramento específico no gimnasio e na padiola dos fisioterapeutas. O corpo técnico deportivista, como é habitual 2 días antes de cada partido, revisou a carga física da sesión de hoxe, pero aproveitou para realizar un traballo táctico no campo 2 de saída de balón. Un roldo no centro de campo e fútbol tenis puseron o punto final ao adestramento sobre o céspede, no que só participou un fabrilista, Adri Castro. Mañá sábado ás 10:30 en Abegondo, o Deportivo realizará o seu último ensaio previo ao partido ante o Real Club Celta B. Tamén esta semana, Uchac Bo recolleu o mércores na Cidade Deportiva o premio que otorga un dos máximos accionistas do Deportivo, o Trofeo Estrella Galicia do mes de novembro, recollendo o testigo de Keko Gontán. Trofeo que recolleu polo reconocemento da súa afección, que o elixiu o mellor xogador do mes. Jump, 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 move it all around, jumping all around. Deportiva Banca. O Depor Abanca, despois de conseguir o seu primeiro triunfo en Eibar, por 2-4, dándolle moral ás nosas para conseguir forzas de cara a conseguir o objetivo, que é a permanencia, volveu por carretera á cidade. Manu asitou de novo o domingo 6 de decembro ás 10:30 na Cidade Deportiva para un adestramento e recuperación para os titulares. Ao concluir, Manu Sánchez deu 2 días libres, o luns e o martes, 2 días para repoñer enerxías e saborear como ben se merece a vitoria lograda en Eibar. O Deportiva Banca retomou o traballo o mércores en Abegondo, con vistas ao próximo partido contra o EDF Logroño, partido que se disputará este domingo ás 12 da mañán, no campo 1 da Cidade Deportiva de Abegondo.
onde os socios poderán acudir optando a unha das 100 invitacións dispoñibles, solicitando formalmente a través da web do clube. Deportiva Banca B, o filial femenino, ten xornada de descanso, que retoma a Liga ao fin de semana do 19 e 20 de decembro, en Abegondo, ante o Sardomá. O equipo é líder e o último resultado no partido entre o Valladares foi de 15-0 ante o conxunto vigués. Depor Fabril. O Fabril reencontrouse con triunfo no subgrupo A de terceira división galega, ao dobregar en Abegondo 3-1 a agrupación estudiantil con 3 tantos na segunda metade. O conxunto santegués adiantouse no marcador aos 3 minutos con tanto de penalti transformado por Antón Vila. O filial deportivista fíxose inmediatamente co dominio do partido, pero non foi capaz na primeira metade de perforar a meta visitante. Pos o descanso, o Fabril soubo ler o partido e ter paciencia ante un rival encerrado no seu campo. Logrou primeiro empatar grazas a un gol de Adri Castro no minuto 67. Foi o principio do fin da ate entón férrea asistencia da agrupación estudiantil. Os tantos de Barba no minuto 74 e Juste no minuto 90 amarraron os 3 puntos para o conxunto que prepara Juan Carlos Valerón. Con este resultado, o Fabril suma 12 puntos na zona alta da clasificación, despois de 9 partidos disputados. Deportivo Liceo. O Depor Liceo conseguiu, coa súa victoria ante o Palafrugell 5-1, a súa 11ª victoria, e firmou o mellor arranque ligueiro na súa historia. O Deportivo Liceo suma 33 puntos en 11 partidos, 5 máis que el Barça, que é segundo e que o derrotou 3-4 na terceira xornada no Palau Blaugrana, e 10 puntos sobre o Reus Deportivo e Lleida, que son terceiro e cuarto nunha tempada de novos en playoff, no que o campeón gañará o título. ¡Vamos, Liceo! E agora vos deixamos unha nova sección, Voces Branquiazuis, na que o deportivismo responde, xa que o esperado debate non vai ser posible por motivos alleos a nosa conta. Vos deixamos con Xavier Bragado e Gabi, o Bebeto de Fisterra. Esperemos que os vos guste. Bueno, pues hoy en el debate del chiringuito vamos Bebeto de Peña Deportivista Fisterra. ¿Qué tal, Bebeto? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Partido del Deportivo el otro día en Pontevedra. Sensaciones muy criticadas esta semana. Una gente diciendo bien, resultadismo puro, contra un rival, vamos arriba. ¿Qué opinas, qué consideras de todo esto un pouco? Cortouse un pouco. Podes repetir a pregunta? ¿Qué opinas del partido del Pontevedra? De cómo... Sí, bueno, o partido o Depor, a verdade é que últimamente non está dando moitas alegrías, pero, bueno, é o eterno debate, non? De si o Depor ten que xogar ben sempre, sobre todo en segunda B, eso... Eu, personalmente, tampouco que sea un especialista nestes temas, pero o importante é sumar, todo o que sea sumar fora da casa e gañar na casa, vamos, está dentro do establecido. Así que, a mí, mentras os números dean a esta altura da tempada, que o importante é chegar ao final da tempada, sobre todo nesta tempada tan difícil, chegar con opcións e chegar estando aí arriba, bueno, váleme, xa virá o bo fútbol. Vimos a un Depor quizá, ¿no? en ese sentido más Fernando Vázquez que nunca, con un Depor que nos acostumbraba mucho la campaña pasada a verlo muy replegado, tapando mucho las contras del rival, pero esta vez una contra, un gol, sobre todo se provocó una situación anterior y justo la siguiente es gol. A los 4 minutos, ¿qué crees por qué viene ese gol? ¿Un error puntual? ¿Un error quizá grupal? Non che sei dicir, porque eu realmente o partido cadrábanos co partido do Fisterra. Aquí o bien despois un resumen moi amplo
bueno, sínome que nun derbi todo está tan axustado, todo está tan que se decide por nada, pues bueno, son cousas do fútbol e penso que eso entra dentro do lógico, vamos. La expulsión, no sé si vistes alguna repetición, alguna imagen. Sí, sí. A mí, la verdad que me pareció que Lara entra al juego y cae como un pardillo, ¿no? Pero tampoco me parece algo como... No, a mí tampouco, pero bueno, sobre todo eso, en partidos que tan axustados, o mellor o árbitro sí que tiña que ter un pouco máis de man esquerda e deixar aos 11, os dous equipos con 11 no campo. Pero bueno, aí xa entra do árbitro, xa entra a interpretación do reglamento e, bueno, é complicado Bueno, de decidir. al árbitro, la verdad que se le vio bastante, ¿no?, nervioso desde el inicio. Creo que fue bastante protagonista a la hora de a veces de tomar alguna decisión que creo que se podía haber ahorrado, ¿no? De hecho, a muchos jugadores del Pontevedra se les vio realizar faltas normales antes del juego y en cambio si realmente hacía una el Deportivo ya sacaba la tarjeta y luego estaba esperando que el Pontevedra, otro jugador que a lo mejor no había hecho una falta en todo el partido, ya buscar para equilibrar. Quedó un poco protagonista para un partido que se sabía desde el inicio que iba a ser algo así. Del Pontevedra, ¿te gusta el equipo? No sé si viste algo del resumen, algún jugador destacable. No, bueno, non che sabía dicir así o xogador destacable porque eso, resumo tampouco é que coñezca moitos os xogadores do Pontevedra, pero bueno, sí que me parecía un rival moi digno, pero bueno, como todos os partidos que vindo de por este ano na segunda B, claro, pensamos que o Depor na segunda B que iba a arrasar, que iba a xogar de maravilla e tal, pero bueno, os especialistas da categoría xa le van avisando desde que descendemos que non vai ser así para nada, estáse cumplindo o que decían, vamos, que cada partido hai que sudar moitísimo para sacar puntos. Entonces, por eso, claro, por eso digo que evidentemente a todos nos gustaría ver o Depor xogando ben, de maravilla, goleando e levar de calle esta liga, pero está demostrado que non vai ser así. E o Pontevedra, un derbi, o que supón para eles, xogar contra o Depor despois de tantos anos, bueno, é normal que fixeran fronte e que xogaran así de ben. A ver, yo lo que le achaco un poco al Deportivo, ¿no?, es que no tenga un poquito una línea continuista en cuanto a acciones ofensivas. No propongo ni quiero, ¿no?, que a lo mejor pues Fernando se salga de algo que no es su guión, como puede ser a lo mejor un fútbol superposicional, de tener mucho el balón, pero sí que como que llegue esas 5 o 6 jugadas cada partido y dependiendo del partido más o menos peligrosas, pero que sí que llegue, que sí que cree, se le vea al equipo un poco plano. Sí, bueno, xa te digo, todos temos a nosa opinión no tema do fútbol. Eu co tema dos entrenadores, sobre todo con Fernando Vázquez, sí que, desde o meu punto de vista, a miña opinión é que ten toda a miña confianza, porque, ao fin e ao cabo, sí, que ao mellor hai veces que hai partidos que sales con esa sensación de que o Depor que vamos, que non aporta nada novo, que somos un club que en segunda B tiñamos que ganar moitas veces holgadamente, con moito oficio, con os xogadores que temos para esa categoría son moi bons. Pero os números danlle a razón a Fernando Vázquez. Entonces sí que é certo que a mellor como aficionado que poste diante da televisión a ver o partido, sí que cando acaba, a mellor en Riazor gañando por 1-0 ou tal, pues sales con ese regusto amargo de non ser superiores ou tan superiores como nos gustaría, pero bueno, os números danlle a razón. No, eso está claro, ¿no?, que los números que tiene Fernando, sobre todo, ¿no?, en cómo se sitúa el equipo sobre el campo, que es un equipo defensivo, ¿no?, y no es nada malo, creo que es bueno, ¿no? O sea, yo soy entrenador y quiero defender y soy el equipo menos goleado de la categoría y estoy arriba. Eso no hay que dudarlo. A mí lo que me chirría un poco, ¿no?, que quizá a lo mejor haya ciertos jugadores que no les da esa confianza, esa oportunidad, y a otros que se la da como un poquito de más. Como vimos 2 partidos de Balín muy, muy aprovechables, muy decentes, y en cambio vimos 3 de Bóveda, sí, que puede ser un señalado, ¿no? Y
yo echo falta un poquito que dé esa confianza. Sí, sí, pero ao fin e ao cabo el tamén a persoa que está con o equipo todos os días, é certo que pode ter os seus preferidos e as súas ideas e poderá equivocarse, pero ao fin e ao cabo quen está con o equipo todos os días, quen sabe o seu rendemento, quen sabe quen está mellor, quen sabe as cousas do vestuario, ao fin e ao cabo el. Sí que é certo que pode haber veces que sí, que, bueno, parece que aposta moito por un xogador, tendo outros que poden aportar máis cousas, ou a priori poderían aportar máis cousas, pero, bueno, neso todos os aficionados pecamos con todos os adestradores. Seguramente o Guardiola o Barça de Guardiola, pues tamén habría aficionados culés que dirían que, bueno, que porque pon a outro, sobre todo cando se perde ou cando o equipo non mostra confianza. Seguramente, por exemplo, citas o caso de Bóveda, si para a semana fai un partidazo ou encanamos 2 ou 3 victorias seguidas, pois xa ninguén vai falar deso. Entonces, bueno, eu sigo dicindo que dicía antes, manténdome na liña de respetar o que fai o adestrador, máis que nada porque sí que teño a miña opinión, pero tampouco vai ser moi fundada. Entonces, bueno, prefiro respetalo, que sigan cumplindo os números e a partir de aí xa virán tempos mellores. Todos jugamos un poco, ¿no?, a ser entrenador desde nuestro Twitter tan famoso, desde nuestro Instagram es muy fácil y jugamos un poquito a ser entrenadores. Un derbi ahora, vamos a ver un Depor Celta B con aficionados. Parece que, bueno, le va a dar una imagen mucho más bonita de lo que había hasta ahora. ¿Cómo crees que llega el Celta? ¿Quién es el favorito? Bueno, eu do Celta non sei moito máis alá do que vexo na clasificación. E, bueno, está aí na zona media baixa. Home, si non derbi, Depor Celta B, non decimos, nós como deportivistas, que o Depor é o favorito, apague, vámonos. Xa por todo, somos os favoritos. Penso que non podemos rehusar esa condición. Ora, claro, ao final o fútbol somos 11 contra 11, hai unha pelota no medio, seguramente o Celta B teña unhas ganas increíbles de ganar o primeiro equipo do Depor, volve ser un partido moi igualado. Da igual, si non derbi habitual as forzas igualanse, neste caso ainda máis, porque é un derbi que pode ser unha bomba de reloxería para nós. Los filiales en esta segunda B son muy complicados, ¿no? Porque los filiales tan pronto puedes ganar un partido 2-0 porque son jóvenes, pueden entrar en 2 o 3 cosas que les saque un poquito del contexto y les puedas meter un 2-0 fácil, como salgan alegres, sin miedo a perder y te pinten la cara. ¿Quién crees que llevará el dominio del partido? Eu penso, quero creer que o dominio levará o Depor. Vamos, penso que vai ser así, sinceramente. Tamén é certo que eso que dis ti, o Depor é un equipo grande, o Depor é na segunda B como se for o Real Madrid ou o Barcelona. Entonces, todos os equipos pequenos, en este caso o Celta, ainda con máis razón, van a xogar, supoño que aguantar os primeiros 15-20 minutos e a ver se o Depor xoga con esa presión añadida de que ten que ganar sí ou sí, por moitos factores. Unha xa polo escudo, polo que pesa o escudo, outra pola presión que desde o entorno noso, os aficionados lle aportan ao equipo. Entón, bueno, penso que o peso levará o Depor. O que pasa que eso, claro, chegar ao descanso con un 0-0, como se están vendo os resultados tan axustados, no segundo tempo, que se poden vir arriba o Celta B, pode ser peligroso, pero, bueno, eu creo que temos que levarnos o peso do partido sin ninguna dúbida, vamos. Yo creo que el dominio del juego quizás sí lo llevemos, de los momentos del juego, ¿no? De cuándo apretar un poco, cuándo no. Creo que ahí sí que Fernando sabe un poquito cómo llevarlo. Sí creo que el dominio del balón lo va a tener el Celta y tampoco creo que es algo que le preocupe mucho a Fernando. 2 preguntas antes de acabar. La primera es, ¿qué esquema crees que va a utilizar Fernando? ¿Si volverá al 4-4-2 o al 5-3-2? Home, eu penso que fará o 4-4-2, penso eu, vamos, pero tampouco sei dicir, é unha opinión personal miña que, bueno, parece que nos partidos así que doulle certo resultado,
Bueno, a mí personalmente gustame máis o equipo cando sai co 4-4-2. Y bueno, y la última antes de que te vayas es, ¿qué opinas de la rueda de prensa de Fernando cuando hace referencia que un jugador como Rui Costa, ¿no? Está en pretemporada y le está dando minutos para coger ritmo. A todo esto, antes de acabar la pregunta, yo creo que no es responsabilidad de Fernando que un jugador profesional, todavía en diciembre, por mucha lesión que tenga que coger peso, tenga que coger forma. ¿Qué sensaciones tienes? Malas, é certo, né? A estas alturas da tempada, é certo que é unha tempada complicada para todos, unha tempada inusual, eso tamén, o club eso tamén lle afecta, evidentemente, a hora de programar a tempada seguro que se viron ante situacións un pouco complexas, pero sí que é certo que un equipo como Deportivo que ten que apostar por ascender sí ou sí, que ten que salir, está obligado a salir a ganar cada partido, que a estas alturas da tempada falan esas declaracións e que os xogadores veñan, que teñen que estar habituándose, que hai que esperar polos papeles, que non sei que, eso sí que dá unha certa sensación de que algo falla dentro do clube, pero vamos, é unha sensación que tampouco sei realmente o que pasa. Sí, hombre, además es quizá el mensaje en ese momento que le lanzas a Bobby, no juegas, que va a jugar uno, o a Bobby o a otro jugador, no juegas, o a Adri Castro, incluso no vas a jugar, que le voy a dar los minutos a un jugador que tiene que ponerse en forma, algo que no ha hecho, ¿no? Ese trabajo transparente de casa. Pues muchas gracias por quitarte esta media hora y espero que pronto las peñas podáis volver a animar al Depor y en buenas condiciones. Muchas gracias, vale. Bebeto, y hasta la próxima. Gracias a vos. Veña, hasta luego. We're sending out our invitation to everyone in every nation. But don't sleep, get on the run. E agora, a entrevista desta semana con Óscar La Magia Martínez e o noso compañeiro Javier Bragado. Stop thinking and have some fun. Stand on the ground. Jump, 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 jump. Move it all around. Tap, 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 tap. Stand on the ground. Jump, 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 jump. Move it all around. Jumping all around. Bueno, pues hoy en la entrevista del Chiringuito del Deportivo tenemos a un jugador de As Pontes, a un chico de Monte Alto, de Coruña, Óscar Martínez, llamado La Magia. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, amigos. Bueno, eres jugador de As Pontes y además presidente del club de tu barrio, ¿no? ¿Dónde tienes más responsabilidad? Bueno, pues la verdad que yo creo ahora mismo que en el club, ¿no? Aparte con con todas estas medidas y con toda esta pandemia y, bueno, cogimos también el club un poquito porque bueno, había también problemillas con el tema de esos meses, había retrasos, hay cosas pendientes a nivel económico y, bueno, pues me vi capaz y después de que el presidente anterior no podía por problemas de salud, que le mando desde aquí un abrazo porque, bueno, es gran amigo mío y le llevo ayudando unos años en lo que buenamente puedo y ahora pues me meto de lleno a intentar pues dirigir un poquito más el club y bueno, y salientar esos problemas económicos que nos dejó la pandemia. Así que ya te digo que muchas más responsabilidades en el cargo de presidente. Al final, como jugador, pues nunca tuve mucha presión, siempre fui un jugador pues con mucho desparpajo y casi no lo tomo ni como un trabajo ni como nada, lo tomo como un juego y nada, ya te digo, más responsabilidades como presidente, sin duda. Bueno, yo soy de Ribera y colaboro aquí con un club de aquí y realmente no lo sé yo, ¿no? Pero a ver si me puedes explicar qué es la pandemia a nivel económico para un club modesto.
Bueno, ya me informé que estás ahí con la ciudad de Ribeira, ¿no? Que tengo buenos amigos por ahí abajo y nada, también les mandamos un saludo, que quieren hacer las cosas bien, una fusión ahí que hay ahora y seguro que va a salir bien con toda la gente que hay ahí metida. Y la pandemia para un club modesto, sobre todo, pues se paralizan los niños, ahora han vuelto, pero han sido meses sin niños, con lo que te deja, pues depende de los equipos que tengas, de incluso pues, de menos ingresos, de mucho menos. Nosotros contamos con un bar ambigú, bueno, que lo trabajan varias personas de la directiva, pero que también pues, parte de ese trabajo es para ellos y luego nos ofrecen a nosotros bueno, lo que estipulamos entre nosotros, que es una concesión que se hace y de ahí también sacábamos algo de rédito, aunque no fuera mucho. Eso también estuvo paralizado pues, este mes anterior, que nos ha matado un poco la progresión que veníamos haciendo desde junio, julio que cogimos el club y es muy jorobado, ¿no? Al final tienes que consensuar muchas cosas, por ejemplo, ha habido mucha gente, nosotros hemos hecho campañas de socios porque hemos hablado con los socios más veteranos del barrio y los parroquianos y han decidido pues, que se hiciera igualmente, por ejemplo, pues para ayudar al club, que es una aportación aunque no hubiera liga, aunque no pasara nada y eso se agradece, ¿no? Y entonces vas paliando un poquito, pero a nivel económico ya te digo que ya no solo un club tan modesto como es el Marte, que es un club mucho más humilde que otros, pero por ejemplo, hace poco hablaba con presidentes de la ciudad de La Coruña e incluso los equipos que en teoría son más grandes o más importantes, pues se están viendo pues económicamente bastante fastidiadillos. El trabajo en un club como el tuyo, ¿no? O como el mío, es algo que lo haces siempre por amor o a lo que te gusta, ¿no? Porque, ¿qué objetivo tienes como presidente para el club? ¿Planteas Sí, ascender alguna vez a tercera? la verdad es que ahora mismo nos planteamos pues, solucionar así los temas económicos que vamos arrastrando desde la pandemia, pero luego a nivel deportivo sí que queremos, por ejemplo, este es un club muy humilde que solo tiene un equipo de base ahora mismo. Hace 5 años cuando entramos con unos amigos sí que teníamos 3 equipitos y bueno, funcionaba un poquito mejor y también te ayuda al rédito económico un poquito, aunque evidentemente el club no se hace rico ni mucho menos, pero te da para hacer ciertas cosillas y lo que queremos es, este año ya es imposible, lo íbamos a meter este año, pero con la pandemia se estuvo alargando y ya es inviable, pero queremos aumentar la base, sobre todo, que queremos darle un poquito de importancia, como por lo menos hace 5 años, que teníamos 3 equipos de base, y que bueno, este es un equipo, el Marte, que 3 o 4 equipos de base sí que los puede tener bien, ¿no? El problema es cuando igual se nos podría disparar, que seguramente no fuera el caso, ¿no? Pero con nosotros, por ejemplo, con 3 equipos de base, tener 3 o 4 equipos de base, pues nos generaría mucho desestrés, diríamos, y estaríamos pues mucho más tranquilos. Y después también en los modestos es un equipo que acaba de subir a segunda regional, que casi todos los equipos, todos los jugadores, perdón, son de la zona o de Adormideras, que es un poquito más abajo aquí de Monte Alto, que también consideramos Monte Alto, y lo que queremos es mantenerlo en segunda regional. ¿Quién sabe? ¿No? Porque, por ejemplo, a mí mucha gente que me conoce pues, del fútbol, que al final vienes de presidente y siempre me dice que a ver si te animas a hacer un proyecto un poquito más interesante para subir a primera regional. Y digo yo, madre mía, espera, que aún queda mucho. Ya nos retiraremos igual todos juntos aquí, si eso, y ya podremos tener las miras un poco más altas, seguramente por la plantilla que se podría tener si se junta pues un equipo mejor, ¿no? Pero estamos muy contentos con los chavales que tenemos ahora, porque ya te digo que son todos de por aquí, por la zona, y ya llevan varios años juntos y son unos chavales estupendos que ayudan mucho al club, la verdad. De hecho, he de decir que, por ejemplo, aquí todos los modestos se hacen socios del club y pagan una cuota de 30 euros que no, ya sale de ellos mismos pagarlo y no hace falta decirles nada y imagínate, ¿no? Son chavales pues muy humildes también que quieren aportar su granito de arena siempre. A mí se me acaba de ocurrir una pregunta ahora. Vienes de un club, ¿no? Del Boiro, donde el presidente, si no me confundo, también era jugador. ¿Te ves tú como presidente jugador también y ascendiendo al equipo? Pues la verdad es que se me pasó por la cabeza un momento, ¿no? Yo creo que si llega a ser el caso que me viniera aquí a retirar, como quien dice, yo creo que declinaría un poquito la presidencia, me apartaría un poquito de la visibilidad de la presidencia. Podría ayudar igualmente o sería lo que fuera, vicepresidente, pero la verdad es que compaginar lo que es la presidencia con el ser jugador
a mí se me antoja complicado. Que bueno, que Changi lo hacía bastante bien, he de decir, que era un tío que no se metía en nada y luego en el vestuario pues apartaba el tema de jugador con el tema de la presidencia, pero lo digo porque yo sé que él al final se aturullaba mucho, ¿no? Porque tenía mucha responsabilidad por un lado, luego también pues al final tienes una responsabilidad en el campo y bueno, un club de tercera división ya es un poquito más, sobre todo el Boiro, que tiene una magnitud muy grande, ya yo creo que a él se le complicaba, no se le complicaba a él, me refiero, que yo sé que él algunas veces pues lo tiene pasado mal en ese aspecto, que al final quieres estar a todo y no puedes, ¿no? Así que yo seguramente si llega a pasar eso dentro de unos años me intentaría decirle a alguno de mi directiva, bueno, quédate tú un poquito manejando esto y yo sigo ayudando, pero de otra manera, porque si no... Bueno, ahora estás en Las Pontes, vamos a hablar un poquito como jugador, ¿no? de ese club. ¿Cómo es Luis, Luis Santiago, para ti? Pues nada, como Luis, somos amigos desde hace muchísimos años, desde hace más o menos 10 años, y fuimos amigos ya juntándonos incluso por ideas propias que teníamos los dos, ideas muy parecidas, pensábamos muy parecido del fútbol. De hecho, cuando él llegó a Cerceda, que fue cuando pues, se disparó a ese nivel de tercera división, yo nunca la gente piensa que me entrenó en Cerceda, pero yo justo ese año me marché a Montañeros, a segunda B, y nunca llegamos a juntarnos en un vestuario. Y luego fue gente de Cerceda la que me lo vino a traer a Luis Santiago, que me decía, jova, Óscar, qué pena que te hayas ido porque ibas a cuajar muchísimo con este entrenador. Y bueno, quedamos alguna vez para comer de aquellas hace muchos años y ya la amistad nos unió mucho y para mí pues es un padre futbolístico porque me enseña muchísimas cosas. Y me enseña mucho también sobre cosas de la vida, porque él es un entrenador que le da muchísima importancia a la persona y distingue cada persona dentro del grupo, ¿no? Y yo creo que es un gestionador espectacular del grupo, ayuda a todos los jugadores que puede del grupo, a todo el mundo, y es un placer tenerlo de entrenador, porque sigues aprendiendo muchas cosas y es un entrenador que también tiene un estilo de juego, lo quiere plasmar un estilo de juego que a mí me gusta mucho y te deja total libertad a todo el mundo. O sea, nadie se puede quejar de que Luis le eche una bronca por no... De hecho, al revés, ¿no? Por no intentarlo, igual sí que te echa una bronca, pero te deja pues, total libertad para muchas cosas y yo creo que eso, pues, que muchas veces se demanda en tercera división por mucha gente, que hay entrenadores pues, más directivos, más analíticos, que no te dejan así pues, aflorar tu libertad como jugador, pues Luis es todo lo contrario y nada, esperemos seguir la amistad durante mucho tiempo, que yo no tengo ninguna duda. Y bueno, como digo muchas veces también, que la gente me pregunta, yo no sé las alineaciones de Luis, yo no sé lo que va a hacer Luis, yo separo totalmente lo deportivo de la amistad. Y yo no tengo ningún problema porque Luis me deje suplente las veces que considere. Luis nos ha mandado una pregunta para ti, ¿vale? Voy a leer literalmente para que eso. La pregunta de Luis es, ¿cuántos crees que quedan en tercera división que entiendan el fútbol como tú y como él? Uf. Esto a veces también lo hablamos, ¿no? Incluso, bueno, con alguno de nuestra rama. Yo creo que como decimos él y yo, o alguno más que se puede quedar, quedamos 3, ¿no? Quedamos 3 y pocos más, ¿no? La verdad es que yo creo que se está volviendo, en tercera división se está volviendo está bajando el listón. Está bajando el listón porque yo creo que aparte a los jugadores no se les deja, que es lo que hablamos antes, y es lo que es una característica que Luis deja, ¿no? No se les deja pues, tomar decisiones, no se les deja tener libertad, están las directrices muy marcadas. Como decimos Luis y yo, mucha escuadra, mucho cartabón, y yo creo que eso es lo que está impidiendo pues, a la tercera división a seguir pues, un nivel como el que tenía. Y esto ya viene, yo creo, muchas veces de la base, ¿no? Porque vemos que vas a ver un partido de juvenil División de Honor y a veces pues te tiras de los pelos, ¿no? Con diferencia de hace 10 años, ¿no? Y ves también jugadores que no les dejan, que no les permiten regatear, que tienen que jugar a 2 toques, planteamientos todos muy defensivos, mucho miedo a descender a Liga Nacional y cosas así. Y eso pues está lastrando muchísimo. Y como vemos Luis y yo el fútbol, como decimos, lo podemos resumir en quedamos 3. Bueno,
juegas con tu hermano, también creo que coincidiste en Boiro con él. Cuéntame un poco cómo es jugar con tu hermano, si sois esos hermanos que siempre hay esos piques. Sí, la verdad es que sí, ya coincidiéramos en Aspontes hace 5 años, los dos juntos fue la primera vez y luego pues se vino el año pasado a Aspontes y la verdad que futbolísticamente nos entendemos muy bien y nunca fuimos unos hermanos de pelearnos ni nada, la verdad. Pero bueno, ahora que nos volvimos un poquito más mayores sí que nos picamos un poco, pero no dentro del campo ni en el vestuario. Suele ser después, volviendo en el coche de vuelta o tomando una cervecita después del partido, en el que al final los dos somos así un poco fachendosos, por así decirlo, y siempre nos recriminamos alguna cosilla el uno al otro, ¿no? Y bueno, a ver, al final quedan agua de borrajas, que nosotros, ya te digo, nunca tuvimos, no éramos hermanos de pelearnos ni nada, pero bueno, en comparación a otros años sí que nos tiramos alguna pollita el uno al otro. Pero bueno, jugar con tu hermano, pues al final, que además es un jugador espectacular, pues se agradece. Y sobre todo para nuestros padres, que así no tienen que andar pendientes de tanto desplazamiento ni tanto campo. Óscar La Magia, ¿de dónde viene ese apodo? Pues aún me lo siguen preguntando mucho, ¿no? No sé si recordáis el mítico Depor Sport, aquel periódico que había, ¿no? que llevaba el Deportivo. Y me acuerdo que estaba en Juvenil A, en Juvenil División de Honor del Deportivo, y aquel año hacían una entrevista a cada jugador. Y bueno, ponían ahí 4 cosillas y luego la última pregunta era ¿cómo tendría que ser tu futbolista ideal? ¿Cómo sería tu futbolista ideal? Y yo pues dije varias características de varios futbolistas, creo que Macay, que a mí siempre fue un jugador que me gustó, de varios jugadores, y luego pues Yalmiña a mí siempre me encantaba, para mí es uno de mis ídolos, y yo dije que un buen jugador, un jugador que se preciara el top mundial de jugador, tendría que tener magia, ¿no? Tenía que ser un jugador con magia, con duende y que hiciera cosas diferentes. Y de aquella, pues mis compañeros de equipo, Dani Bea, bueno, David Añón, Hugo Rodríguez, que ahora lo tenemos en el Marte, que fue lateral, bueno, todos los compañeros que teníamos me empezaron así a vacilar un poquillo, pues te quedaba bien eso de la magia y tal. Y dije, hombre, pues estaría chulo. Y de ahí se quedó. Empezó en Juvenil División de Honor del Depor tras esa entrevista, y luego ya se quedó para siempre. Quiero que me contestes rápido. ¿Qué prefieres ser, presidente o técnico? Técnico. ¿Te ves más como técnico? ¿Y por qué? Pues eso también me preguntaba un compañero, que ahora estoy haciendo pues, los niveles de entrenador por las mañanas, que ahora justo tengo un impasse ahí en el trabajo en el que estoy, que llevo 5 años, y tengo un impasse de unos meses y estoy aprovechando por las mañanas, y me preguntaba un compañero de clase que es entrenador del Vitoria, de categorías inferiores, me decía, Óscar, ¿pero por qué estás aquí? O sea, ¿por qué se te dio por esto y tal? Que ya estás con tercera, al final tienes que entrenar mucho, hacer esto, te va a llevar mucho tiempo, presidente del Marte, no sacas tiempo para nada. Le dije yo, porque explicando lo que dijimos de los entrenadores, que yo creo que hay muchos entrenadores que no enseñan a jugar al fútbol, ¿no? Y que es lo que nos hace falta. Y yo, pues desde mi humildad, creo que, bueno, voy aprendiendo cada vez un poquito más. Como digo muchas veces, yo a los 20 años no tenía ni idea de jugar al fútbol, jugaba por jugar, pero no sabía los porqués, que luego sí vas aprendiendo con la ayuda de Luis, con la ayuda de otros entrenadores que tuve, José Ramón, Pablo López, bueno, más, que te enseñan los porqués del juego, ¿no? Y es lo que yo quiero, pues, aprender cada vez más, ¿no? Para llegar a ser un técnico que yo creo que el estilo de técnico que yo puedo ser, yo creo que va a hacer falta en el fútbol coruñés, en este caso, en el fútbol gallego, ¿no? Y eso es la motivación que yo tengo. Quizá el ser técnico te da como reflejar lo que tú habrías querido ser como jugador, ¿no? O que te querían que te hubieran enseñado, o que no, porque no has podido llegar, porque no has tenido los medios, pero el ser técnico te da esa oportunidad perdida, ¿no? De decir, voy a demostrar que se confundieron de esta manera, o esta gente que acertaron de esta manera, ¿no? Creo que para mí... yo no soy jugador de nada, de barrio, nunca estuve a la altura de nada, pero sí es cierto que si me gusta esta rama de entrenador es por eso, ¿no? Por cosas así.
ahora vamos a hablar un poquito del Deportivo, ¿no? Deportivo en Segunda B, ¿cómo lo ves? Hay muchas críticas por el juego, por los resultados. ¿Qué opinión tienes? La verdad es que yo creo que ya con los años, que ya tengo 31, hace 5 o 7 años había que quitarme Twitter, por así decirlo. De hecho, hubo clubs que me lo quisieron quitar porque, bueno, era bastante vehemente. Ahora me intento controlar un poco más, pero al pie de eso ya creo que ya voy siendo una persona más tranquila también en mis pensamientos y en mis opiniones, ¿no? Por ejemplo, a mí Fernando Vázquez es un entrenador que me gusta muchísimo a nivel de gestión de grupo, o sea, me encanta. Yo creo que es un tipo en el que tenemos que focalizarle y agradecerle mucho esa gestión porque tiene a todo el mundo enchufado, cuenta con muchísimos jugadores, pero luego a mí a nivel futbolístico no me encanta. Dicho lo cual, yo ya tengo a Fernando Vázquez en Segunda B, yo sé que va a estar Fernando Vázquez en Segunda B en el Deportivo, sé que Segunda B es una categoría muy difícil, por mucho que diga mucha gente, porque es una categoría en la que muy pocos equipos, no solo el Deportivo, hay muy pocos equipos que jueguen al fútbol. Todos los equipos se basan en y el Deportivo tiene a Fernando Vázquez y Fernando Vázquez cree en eso. Entonces, por así decirlo, a mí no me sorprende. Yo sé que Fernando Vázquez va a jugar de esa manera y dentro de esa manera, pues yo creo que tenemos todos que analizarlo, porque Fernando Vázquez no creo que de inicio nos vaya a salir con un 3-4-3 nunca o un 4-3-3 con posesión. Entonces, yo creo que estamos de primeros, mucha tranquilidad, mucha calma y sí que soy de los que aboga a lo que se dijo mucha gente, que algunos lo están cumpliendo, otros no, por lo que veo en las redes sociales, ¿no? Que es eso de estar todos unidos y tranquilos, ¿no? Porque al final vamos primeros, no hemos perdido ningún partido y eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que tenemos que salir de la Segunda B, pero hacerlo con tranquilidad. Yo estoy un poco contigo. Creo que Fernando sí es un técnico espectacular en cuanto a la gestión, pero sí que creo que en este momento, no sé por qué, si es porque tiene jugadores que a lo mejor sabe que no le van a ofrecer algo a él como técnico, pero en la fase ofensiva del Deportivo, yo no digo que sea un fútbol de crear 5 ocasiones cada 20 minutos, pero sí eres defensivo, crea tus 4 o 5 ocasiones durante el partido y a partir de ahí saca el resultado. Creo que es lo que le falta, ¿no? A este Deportivo. ¿Sabes lo que pasa, Javi? Que a mí me tiene pasado. Yo tengo jugado en tercera división, vale, pero bueno, es referencial, pues bueno, tampoco está tan lejos de Segunda B ahora mismo, ¿no? Y me refiero, soy media punta, banda, y yo tengo estado en equipos defensivos que jugaban 5-4-1, por ejemplo, muchas veces, y yo creo que la gente se confunde ahí un poquito, porque le pide demasiado a los jugadores de arriba. O sea, no es que los jugadores de arriba no funcionen, es que los jugadores de arriba, ¿cómo les llegan los balones? ¿En qué condiciones les llegan los balones? Los jugadores de atrás saben sacar bien la pelota para que llegue en buenas condiciones a los jugadores de arriba. Los jugadores de arriba, ¿qué perfil tienen? Los jugadores de arriba, ¿qué prefieren? ¿Jugar en un equipo así tan defensivo o seguramente en otro equipo que tengan más la pelota? Yo soy jugador de arriba y, a ver, tampoco quiero hacer aquí apología o decir nada, lo dice porque él es de arriba. Lo digo porque lo viví. Así como los jugadores de arriba tienen que ayudar a defender, son los primeros, por ejemplo. Pero los jugadores de arriba, estos jugadores que muchos son de categoría superior y los tenemos en Segunda B, están acostumbrados a hacer otro fútbol, a jugar más ofensivos, más alegres, a tener muchísimo más balón, a tener muchísimo más contacto con la pelota. Y al final si un media punta, en este caso el Deportivo, o Lara, o Nacho, o Borja Galán, si tocan la pelota 4 veces en una parte y la tocan de aquella manera y en aquellas condiciones, es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, dentro de que el equipo es compacto, pues te tienes que poner las pilas y tienes que ayudar desde el esquema y desde el todo, de todas las personas, ¿no? Tampoco puedes cambiar el esquema o la forma de Fernando Vázquez porque tengas tal o cual jugador. Bueno, de hecho, Fernando tiene lo que le da más prioridad, ¿no? Que son unos grandes centrales, vamos a decir, y a partir de ahí puede ir creciendo. Para mí, Galán es un parche, y voy a matizar esto. Creo que es un jugador que te puede aportar, pero que no va a tener ese recurso final como puede ser, vamos a ponerte a ti como ejemplo, ¿no? Como de ese mediapunta talentoso que filtra esos pases, que daría al equipo mucha más fluidez. Mira, yo con Galán escribí un tuit no sé si me acuerdo, hace 2 meses o así, que bueno,
un poquito sacado de contexto, yo igual me excedí un poquito, ¿no? Pero sigo pensando, si se me permite, lo mismo, ¿no? Galán es un jugador que no entiende el juego. Borja Galán no entiende el juego. Él hace sus cabrioladas que en algunas ocasiones están bien hechas, como en esa primera parte del partido, que yo le escribí un tuit, que no fue por esa primera parte, que ahora no recuerdo bien, fue el día que ganamos de cabeza con gol de Bóveda, no me acuerdo exactamente contra qué equipo fue, hombre. Pero Galán, el primer partido yo creo que había sido Salamanca, puede ser. Sí. Y me acuerdo perfectamente que las primeras intervenciones de Galán fueran muy buenas, en banda sacando centro. Las 3 siguientes, con el equipo empatando en el minuto 90, fueron a hacer regates y cabrioladas en el banquillo. En el banquillo, o sea, en el medio del campo, perdiendo 45 balones, incluso balones que se iban fuera. Y en un equipo como el Deportivo, que es un equipo grande, un jugador que jugó en segunda división, yo creo que él tiene que empezar, que nunca es tarde. Y yo lo digo, bueno, pues si se me permite, y no tampoco como mucha crítica, que yo ya digo que fui el primero que a los 20, 23 años no tenía ni idea de jugar al fútbol, que lo fui aprendiendo pues a base de yo querer, de leer muchos libros, de hablar con muchísima gente, de prestar atención, ¿no? Y él es un jugador aprovechable porque es un jugador de los que a mí me gustan de regatear, pero tiene que entender más el juego, saber dónde hacer esos regates, saber cuándo hay que hacer daño, saber cuándo hay que centrar, saber cuándo hay que filtrar la pelota. Y yo creo que eso lo puede ir aprendiendo porque seguramente tenga jugadores en el equipo que le ayuden mucho. Y yo creo que si aprende a jugar mejor al fútbol, a tomar decisiones, va a ser muchísimo mejor jugador del que es. Abegondo. Muchas críticas, ¿no? Y de hecho, yo soy uno de los que critica mucho esa parcela. Realmente, yo creo que sí se puede sacar mucho provecho y que en estos tiempos de crisis debe de ser el todo. Se trabaja bien Abegondo. Abegondo, desastre total, ¿no? Con mucha pena lo digo, muchas veces la gente pues me dice que soy muy crítico, pero es la verdad. Y no es porque yo no saliera, o yo nunca quise salir, yo no quise ser un jugador profesional de fútbol. O sea, no es porque a mí me mataran a mí no me mató la carrera nadie, ni el Deportivo. Yo jugué en el Deportivo hasta que me echaron y tal, y tan tranquilo me fui a otro lado, me refiero. Yo lo que sé es que ahora, después de muchos años, que pues te interesas por las cosas, es lo que estamos hablando, maduras, quieres ver cosas y Abegondo pues fue y sigue siendo, yo creo que un poco desastre, y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar a Abegondo porque tener esas instalaciones, tener ese potencial, es lo que dices tú encima, en estos tiempos de crisis, que sacar a un jugador que no te va a suponer dinero ni costes y que luego sea un futurible, ¿sabes? Para jugar en tu primera plantilla, o un futurible, si es muy bueno, pues vendible, ¿no? Y luego sacas pues un rendimiento económico, es importantísimo. ¿Qué pasa a Abegondo? Que sigue destartalado, a día de hoy aún sigue destartalado. Yo cuando vino Vidal y dije, bueno, a ver, siempre que viene un presidente nuevo lo digo, bueno, a ver si barren a Abegondo. Se está barriendo poco a poco, se fue barriendo, pero aún quedan resquejos y tenemos que ponernos a trabajar, porque la verdad es que es una pena. Abegondo lleva muchos años que llámale Tino, llámale Paco Zas, llámale Vidal, no hay quien meta mano, no hay quien... y no es echar a la gente, ¿no? Yo no digo que echar a esos técnicos, ni mucho menos, pero sí crear un proyecto que vayas a algo, y que no puede ser que un jugador del Fabril, si con 20, 21 años no triunfa en el Fabril, se le da una patada. Este caso, hoy yo sigo mucho Twitter y se veía el golazo de Yago Novo, ¿no? Con el Lugo. Y eran todo, tiene que estar en el Depor, pero... Claro, en el Depor, ¿qué se le pidió a Yago Novo o qué herramientas se le dio a Yago Novo para poder demostrar el jugador que pueda ser? Sí, es que es tal cual. O sea, vamos a ver, hablando claro y sin que nadie se enfade. Mucha gente me pregunta por el Fabril. Nosotros jugamos contra el Fabril. Este Fabril, siendo sincero, y lo que yo pienso, es el peor Fabril, por ejemplo, de los últimos 15 años. Y que no se me ofenda a nadie, pero bueno, yo es lo que yo pienso, y bueno, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 17 años que ya estaba allí, pues ha habido Fabriles y Fabriles espectaculares. Evidentemente, pues habría más potencial o menos potencial. Pero, por ejemplo, el Fabril es un equipo súper plano, es un equipo que no filtra balones, es un equipo que no arriesga, es un equipo que
abusa mucho el juego por banda, que al final es un campo muy grande y por banda sí que pueden conseguir algunas cosillas, pero es un equipo muy flojo. O sea, es imposible, por lo que tú decías, es imposible que Yago Novo no esté en este Fabril. Es imposible, siendo un jugador que tuviste toda la vida, siendo un jugador que es un espectáculo. O sea, Yago Fabril sería capitán general, Yago Novo sería capitán general en el Fabril. Pero años luz. Yo he visto el filial el Polvorín y he visto el Fabril, y es que al Polvorín le ganamos. Pero el baile que nos metió el Polvorín, sobre todo en algunas ocasiones del partido, fue criminal. O sea, hay años luz ya incluso del Polvorín, que en teoría, bueno, el Lugo ahora está en segunda, pero la cantera que viene trabajando el Deportivo es de años y años. La del Lugo siempre, bueno, pues vino un poquito a remolque. Pero para que nos demos un poco de cuenta de cómo están las cosas. Yo creo que no hay nada. Yo creo que por parte del presidente, lo primero es presentar el proyecto que tú quieres para el Fabril y decir lo que mucha gente no quiere escuchar. ¿Qué es un Fabril? ¿O qué es una cantera? Tú puedes, yo siempre lo digo, tienes que tener un Madrid, que tiene una cantera que el Madrid, lo que salga de ahí, mucho le va a dar igual, lo único que quiere es que salgan ciertos jugadores para tener un beneficio económico y hacia adelante. O puedes tener un equipo como es el Villarreal, como es el Celta, incluso, ¿no? Es decir, voy a formar a jugadores que me den una respuesta económica y una respuesta deportiva para mí. Pero no le puedes exigir a un Fabril que sea campeón de liga, pero sí le tienes que exigir que haga unas cosas bien, que esos jugadores tengan una forma de entrenar y sobre todo, si tienes un jugador, vamos a poner a Mujaid, ¿no? Que se habló de que tenía una conducta mala o tal, tienes que corregirlo, tienes que darte paciencia y tienes que enseñarle, ¿no? Enseñarle. Pero también el primer equipo tiene que saber el jugador, que es el tipo de jugadores que va a subir, porque yo no sé, pero yo el año pasado cuando salió Anquela y el primer partido que juega Mujaid le achaca casi la derrota, dije, ¡puf! Me pareció, o el debut de On en el Bernabéu y que sale a rueda de prensa, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Pero si es el tema, si es que no, es lo que dices tú, si no se sabe ni por qué subimos los jugadores, no sabemos qué jugadores con qué características, como puede tener el Villarreal otro tipo de clubs que saben las pautas a seguir para coger un jugador. Está todo mal, el sistema de la metodología, madre mía, es que ya no nos vamos a entrar ni la metodología del club, que yo creo que igual ni existe, o incluso que la dan algunos técnicos antes que el que tiene que dar metodología en el club. El sistema de captación es un desastre. Sigue habiendo muchísimo negocio por detrás, que es lo que ha ido lastrando la cantera del Deportivo durante muchísimos años y porque no se puede contar nada. Porque si se contara algo, madre mía, se caía Riazor de todo lo que pasó en la cantera del Deportivo durante los 10 últimos años a nivel de negocio, que mucha gente no lo sabe. Y mucha gente piensa que rajamos los que estuvimos hablando porque como ellos no salieron, ¿qué íbamos a salir? O sea, nadie no está hablando de salir o no, estamos diciendo que somos gente que al final pues, nos interesamos un poco más por el fútbol y que creemos que podemos, pues, dentro de nuestras posibilidades, decir cosas que yo creo que son beneficiosas. Y es lo que dices tú, o sea, hay que buscar un porqué, un cómo, cuándo y todas esas cosas, ¿no? Y aquí no se hace nada de eso, aquí no hay pasos, no hay nada. La cantera del Deportivo es un auténtico desastre. Y no sé por qué, o sea, sigue habiendo negocio, yo creo, por los jugadores, por ejemplo, que veo en el Fabril este año, pero bueno, no sé, es que llega un momento que hay que tomar decisiones porque estás tirando piedras contra tu propio tejado, estás perdiendo mucho dinero, estás perdiendo de subir jugadores a la primera plantilla y es una auténtica y verdadera pena. Hablando de negocio, Adri Castro, tienes, vamos a hablar a Bobby, tienes a Roland, tienes a Rui Costa y tienes a Adri Castro. Yo me planteo muchas cosas. ¿Realmente Adri Castro está ahí por marketing, por decir, confiamos en jugadores de la cantera, porque el entrenador dice que confía en él, pero no lo pone? Pero yo lo que veo es que tampoco los delanteros que están por encima de él, no sé, voy a ser claro, a mí que Rui Costa me diga, Fernando, que en diciembre un jugador tiene que estar en forma. Hombre, que me lo digas un jugador que está en preferente y viene a jugar en segunda, pues vale, pero que me lo digas de un jugador que
que está cobrando una barbaridad y que está siendo que vive de ello, de ser el fútbol profesional, que no va a trabajar. Sí, 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 es que de hecho es un desastre eso, porque imagínate, tú pues te quieres quedar, bueno, Beoví se queda, que es, joder, yo creo que un jugador pues para segunda B bastante bueno, tienes a Roland, que al final pues yo creo que querían convencerlo y lo lograron. ¿Para qué traes a a Rui Costa? Si tienes a Adrián Castro. Si Adrián Castro, ¿cuántos goles metió el año pasado? Viene de vuelta, la gente confía en él, la gente tiene ganas de verlo, es un jugador aceptable para segunda B. ¿Para qué traes a Rui Costa? ¿Para qué traes a Miku con 40 años? ¿Para qué los traes? Se me olvidaba Miku, se me olvidaba. ¿Pero para qué los traes? O sea, yo no digo que el día de mañana meterá a Miku de cabeza, perfecto. Que sí que pueden meter en un juego, o pueden jugar bien varios partidos o lo que sea, pero el hecho es ese. O sea, si confías en Adri Castro, de verdad, ya tienes dos delanteros muy buenos que se pueden conjuntar o no. Puedes tener otro cuarto, vale, pero ¿para qué tenemos 5 delanteros, 4 delanteros y Adri Castro? O sea, las posibilidades de Adri Castro de jugar van a ser mucho menores. Y aun siendo un chaval muy joven, que todo el mundo lo quiere ver, que tiene una proyección pues muy buena y estás trayendo jugadores, pues lo que dices tú, fuera de peso, que no son jugadores diferenciales y nunca lo fueron, que no, Rui Costa yo no sé ni dónde jugaba, ni me acuerdo, no sé si en el Corcón, pero bueno, que no me acuerdo. Miku pues ya viene de vuelta. Son cosas muchas veces que no sé, que se hacen sin sentido por perogrullo o sabe Dios por qué se hacen, vamos. Pero es que a esto tienes que darte cuenta de muchos factores. Primero, el nivel económico que tienes, que es bajísimo. Tienes que mirar a quién fichas. Yo entiendo que digas, bueno, voy a traer a un delantero a ver qué me sale, a una caja de sorpresas, ¿no? Voy a traer a uno, pero no a dos. No te la puedes jugar con dos. Si te la juegas, júgatela con uno. Y si confías en Adri Castro, tienes que darle oportunidades, tienes que darle herramientas, porque está claro que Adri Castro va a fallar, es que va a fallar goles, va a fallar colocación, va a fallar desmarques, interpretación del juego, porque está en la edad de aprender, pero es un canterano y a un canterano se lo tienes que enseñar. Es que pasa en el Barça, pasa en el Madrid y pasa en cualquier club. Y aquí en Coruña parece ser que no, que o el canterano es ya, vamos a decir, un Mujaiz que llega, revienta y es top mundial, o no vale. Sí, sí, además es lo que dices tú. ¿Y cómo aprende el jugador al final? Pues poniéndolo a jugar, que es el partido el domingo, que es la realidad verdadera, no el jueves o el martes, poniéndolo allí en el partidillo, y hay que ponerlos. Es que si no los pones, nunca van a salir, es imposible. Yo, ya les digo, yo creo que la situación en el Deportivo no se ha zanjado. No, pensé que cuando entró Vidal, pensé igual que tú, incluso, no sé, vi una entrevista de Fran y bueno, lo que decía de una forma de jugar, un tal, bueno, pero realmente yo lo que veo es que los que están jugando en este Deportivo es Mujaiz, que es canterano, Gandoy quizá juega porque no hay un jugador fichado de ese tipo de perfil, que le guste tener el balón, que interprete el juego, que sepa recibir, pero Balín, por ejemplo, para mí fue mejor que Bóveda y no ha vuelto a jugar. Y en un 5 de atrás, minutos, no te digo titulares, que a lo mejor Pontevedra es una plaza difícil de torear, pero minutos. Sí, 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 sí. Aparte, yo creo que ahora con los 5 cambios, pues es una buena señal también. O sea, yo en este caso, por ejemplo, en As Pontes, pues este partido no, el anterior, íbamos ganando 3-0, pues estaba un poco cargado en el minuto 52 y tenía una amarilla y le dije a Luis, oye Luis, mete a los chavales, o bueno, estaban calentando los chavales, oye Luis, mira, ¿sabes? Me refiero al final, yo creo que hay minutos para todos y en el Deportivo más, son jugadores que tienen nivel. Balín estuvo bastante bien, bastante correcto los minutos que lo hizo. Gandoy, para mí, nos da mucho, aunque sea muy joven, y ojalá siga jugando, porque en 3/4 de campo, que es lo que nos está lastrando muchísimo, por lo que hablamos anteriormente, él es un jugador muy, muy válido cerca del área contraria. Además, mete mucho centro, hace muchas cosillas, mete pase, tiene desparpajo. Y sí, es lo que dices tú, tenemos que aprovechar más los cambios y rotar más dependiendo del partido, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, los jugadores, los chavales lo que necesitan es ir entrando poco a poco. Tampoco puedes meterlos muchísimos partidos igual o si lo están haciendo bien y se consolidan como hizo Mujai, sí, pero no porque igual pues
pues les pesa un poquito y tampoco vamos a darles, porque mucha gente luego quieren que jueguen los chavales y mucha gente salen los chavales, juegan los chavales y es lo que dices tú, a las primeras de cambio ya dicen que no valen, ¿no? Esto necesita un proceso de adaptación y hay que valorarlo pues por lo menos año a año. Y lo que dices con la cantera del Depor, yo creo que este año, lo que hablamos, ya es tarde. O sea, este año vamos a pasarlo otra vez pues fatal, a nivel de cantera y a nivel metodológico y a nivel de todo, y yo creo que, bueno, cuando pase esta pandemia y todo, que nos tiene a todo el mundo pues medio jorobadillos y bastante pillados con pinzas en todos los aspectos, yo creo que para el año habría que darle una vuelta por fin, pero bueno, es lo de todos los años, ¿no? Tú controlas bastante el ámbito este, al ser presidente, ¿no? El ámbito gallego, pero ¿tú crees que el Deportivo realmente controla los técnicos gallegos que hay a nivel Galicia, ¿no? Para nutrirse de ellos y decir, bueno, pues a lo mejor tengo este técnico que aquí no va bien y tiene que ir a este lugar, o este de captación, este técnico puede ir para aquí, incluso la figura este año del Deportivo, el segundo entrenador, que yo se la hubiera dado a un técnico gallego que estuviera incluso en tercera y que estuviera con Fernando, que hubiera autocrítica y que ambos pudieran crecer. ¿Realmente el Deportivo controla todo eso? Yo personalmente creo que no. De hecho, el Depor le cuesta muchísimo el tema de, bueno, tiene ojeadores, evidentemente, pero yo creo que, bueno, según bueno, comentamos pues en ocasiones con otra gente, pues que lo tienen, pues creemos que mal distribuido, ¿no? Y hablando pues yo tengo trato con mucha gente piensa a veces que yo hablo de la base y yo hablo de la base, pero yo no culpo al entrenador de benjamines, o sea, me refiero, esto va mucho más allá del entrenador de la Levín A y del entrenador del infantil B, o sea, eso, los entrenadores muchas veces pues no les queda otra cosa. Yo hablando con entrenadores que estuvieron en la base del Deportivo, pues hablamos de muchas cosas de esas, porque bueno, yo tengo buen trato y bueno, y ellos saben que cuando rajo de la base no rajo de ellos, que yo sé que ellos, los entrenadores de la base, pues por ejemplo, dentro del Deportivo, entrenadores de la base, así, entrenadores de la base ven que las cosas no se hacen bien. No digo ahora mismo los que están, que ahora mismo sí que estoy un poco desurcado, pero digo de años atrás que tenía conocidos. Sabían que las cosas no se hacían bien, pero tú como entrenador de la base, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a estar mejor que en el Deportivo? Sí. ¿Qué oportunidad vas a tener mejor que en el Deportivo? Aunque sepas que las cosas se hacen mal, aunque sepas que te comes muchos marrones, aunque sepas que la captación es mala, igual no te traen jugadores para el año que viene, no te saben ni ir a ver el del Imperator, por decir un ejemplo, que es muy bueno, y no te lo traen. Pero ¿qué ha pasado con el Deportivo estos últimos años? Que en juveniles se marchaban jugadores al Ural y volvían al año siguiente. Eso es una locura. Se marchaban jugadores de juveniles, creo, hace unos años. Sí, se marchaban al Ural y volvían al año siguiente al Deportivo. Es que es una locura, lo de la base del Deportivo, de verdad. Es que si nos ponemos a hablar, teníamos que estar aquí hasta 5 horas, teníamos que estar aquí hablando de la base del Deportivo. Con todo el respeto y cariño y yo creo con cosas que sí que son ciertas. Son muy ciertas porque, bueno, son de veracidad contrastada con mucha gente, pero bueno, que algunas se tapan, otras no, porque tampoco se puede y porque tampoco nadie es perfecto, ¿no? Y evidentemente hay fallos, pero hay que hacer las cosas medianamente bien. Que al final estamos donde estamos por muchas cosas, no solo por haber bajado o por no haber ganado o el último partido o el penúltimo, sino es que esto es un cúmulo de cosas en el que yo creo que la gente se tiene que dar cuenta que hay que hacer todo bien. El merchandising hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien la cantera, hay que la primera plantilla, muchas cosas, son muchísimas cosas que hay que hacer bien en un club para que funcione y para que esté en la élite, vamos. Y autocrítica. Creo que el Deportivo sí, lo que necesita hoy en día es alguien que diga al presidente, al vicepresidente y al de captación, a todas las cosas que no están bien, no las cosas que están bien. Y realmente a mí el tema de las empresas de fútbol, de jugadores, me parece que es increíble, porque el Deportivo lleva una cantidad de fichajes random de estos que dices tú, no, es que no... Puedes poner a un juvenil del Deportivo y que le coja a un lateral y que le coja la espalda 50 veces, que es que no lo va a hacer peor que este tío. Sí, es que a veces, es que es lo que dices tú, por eso yo sigo diciendo que debe haber negocio detrás, bueno, y alguien debe de sacar algo, porque
porque no tiene mucho sentido. Y lo que decías tú de autocrítica, pasó el otro día, bueno, pasó, es un caso raro, ¿no? Vino Rubiales a Coruña y bueno, fuimos los presidentes de toda Coruña y estaba Louzán, ¿no? Y Rubiales dijo delante de todo el mundo, que nombró a Louzán presidente de la tercera división, creo, para el año, de todas las terceras divisiones. Y le dijo delante de todo el mundo que bueno, que antes como, no es que no hubiera mala relación, pero bueno, pero que le agradecía mucho a Louzán ser un tío muy autocrítico, que le decía muchas cosas a la cara a Rubiales en torno a lo que es a la Federación Española, ¿no? Y es lo que dices tú, a veces necesitamos gente, ojalá yo tenga un segundo cuando entrene, o yo cuando entrené siempre fui más bien segundo, en segunda regional varias veces, y yo era un segundo entrenador que yo le decía, tengo total confianza con el primer entrenador, con el que sea en ese momento, yo le decía las cosas que yo veía. Y si yo veía que algo que decía el primer entrenador, pues que a mí no me gustaba o que yo creía que no iba por ahí, yo se lo decía. O sea, tiene que ser una autocrítica buena, pero la autocrítica es súper necesaria, porque 4 ojos o 6 ojos ven, en este caso un cuerpo técnico, pues ven mucho mejor las cosas. Y en el deportivo parece que sí, parece que autocrítica no hay ninguna y que nos vamos zafando como podamos y sálvese quien pueda, ¿no? O yo mejoré esto. Hay 10 cosas que hacer y yo hice 2 bien. ¿Y las otras 8? No puede ser. Mira, para acabar, yo creo que uno de los mayores casos que ha pasado en el Deportivo y que creo que demuestran cómo es el Deportivo es con Paco Zas, le ofrecen quería él como presidente, ¿no? Al entrenador del Compostela para llevar el Fabril. Sabía la forma de jugar, el tipo de entrenador que era, que mejora a los jugadores, pero el director deportivo no lo quiere porque quiere poner a alguien que tiene su mismo representante, porque si no hay ciertos jugadores que a lo mejor no llegan. A mí eso me dejó diciendo, ¿quién manda en el club? ¿Cómo es posible que tú como presidente quieras un proyecto y que esta persona te diga que no porque no vienen X jugadores? A mí eso me dijo, es que vamos a descender fijo y todavía eso no se ha logrado quitar. Ese es el problema. Tal cual, es lo que dices tú. Eso ha pasado durante muchísimos años aquí, en juveniles y en el Fabril y aún sigue pasando, por desgracia. Y el Deportivo yo creo que lo que tiene que coger es bueno, si no quieres trabajar sobre un modelo de juego concreto porque no lo quieres o porque Fernando Vázquez en este caso pues juega de otra manera y tampoco vas a tener a la base jugando 5-4-1 porque ahí seguramente no aprenderían tanto desde mi punto de vista, pero lo que tienes que tener es un entrenador que enseñe en el juvenil A, en el Fabril, un entrenador que te enseñe de verdad, que te enseñe sobre el juego, que te enseñe sobre resolver situaciones que te van a venir más cuando seas más mayor. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Gente puesta a dedo porque es de este representante que luego va a traer a otra gente. Cuando aquí se traían a jugadores catalanes a punta pala, Dios mío, que esto parecía, con todos los respetos a los jugadores en ese momento y a los catalanes, vamos. Pero ¿a dónde vamos? O sea, aquí no hay jugadores de verdad en Galicia, que tenemos unas canteras muy buenas. A nivel español estamos a nivel de Madrid y Barcelona. Hay jugadores muy, muy buenos. Y a nivel del País Vasco, que igual somos las 4 mayores potencias desde mi punto de vista, a nivel de jugadores, salen muchos jugadores. Y Andalucía también. O sea, no somos capaces de tener jugadores gallegos en el Fabril. Dios mío, que tenemos que traer 8 de Barcelona. Son cosas sin mucho sentido, pero bueno, poco a poco y sin que nadie nos enfade, ahora que nadie se enfade con nosotros, que intentamos pues, ser críticos y bueno, aquí se abre un poquito así de coloquio, pero con el mayor respeto del mundo, que todo lo que decimos pues sea para bien, ¿no? Que igual no somos nadie para decirlo, bueno, pues hombre, algo sabemos, estamos metidos un poquito en esto y tenemos informaciones y pues damos nuestra voz con todo el respeto del mundo. Pues muchas gracias, Óscar, por estar en Calienta que Sales del Chiringuito. Muchas gracias a Las Pontes y al Marte por dejarnos entrevistarte, así que es un placer y que ya sabes que tenemos un debate y cuando quieras puedes participar en él. Pues muchísimas gracias y nada, animaros a que sigáis así, a vosotros en este caso y bueno, todas las plataformas que estáis en Twitter, que subís mucha información, que la verdad que saquéis
mucho tiempo de vuestro ocio para hacer estas cosas, y yo creo que, pues, que la gente las tiene que valorar, y daros las gracias por invitarme, y aquí estoy para lo que queráis. Bueno, pues hasta la próxima. Chao, chao, gracias Javi, un saludo a todos. Tonight. Stamp on the ground, move it all around. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Deportivistas, e ata aquí o programa desta semana. A semana que ven teremos convidados de luso, o xogador de Fisterra, Herbert Rey, e os adestradores José Luis Lemos e Óscar Leis. Ata a semana que ven, deportivistas. Forza Depor!